Continuamos con La Noche. Muy bien, continuamos en el programa La Noche. Denver, Colorado, fue sede esta semana de la Asamblea General número 69 de la Sociedad Interamericana de Prensa. Al menos 300 representantes de medios y agencias de noticias discutieron sobre el estado de la libertad de prensa en el continente. La CIP denunció un incremento en los asesinatos de periodistas y alertó sobre la prescripción de al menos 17 casos de homicidios de comunicadores ocurridos durante los últimos años en países como México y Colombia. La situación de la prensa en el continente americano no mejora. Así puede concluirse de las denuncias hechas por la Sociedad Interamericana de Prensa al culminar su Asamblea General en Denver, Colorado. Uno de los aspectos de mayor preocupación es el aumento de asesinatos de periodistas en los últimos 6 meses. Violencia contra periodistas. La cifra de homicidios de reporteros en el último semestre es una de las más altas en las últimas 2 décadas. 14 periodistas han sido asesinados, 3 de ellos en México, 2 en Guatemala, 2 en Haití, 2 en Colombia y 1 en Ecuador, Honduras y Paraguay respectivamente. La CIP hizo especial énfasis en la grave situación de violencia contra periodistas en México. Asamblea General CIP Denver 2013 Informe México. Este año había comenzado con promesas de que disminuirían los índices de violencia contra periodistas, miembros de medios de comunicación, pero la tendencia es contraria, ya que el problema se está agravando. En una de las resoluciones adoptadas al término de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, hubo un llamado de alerta ante la próxima prescripción de 17 casos de crímenes de periodistas en México y Colombia. Asamblea General CIP Denver 2013 Resolución. Demandar a la justicia en Colombia y México a que cumpla con su obligación de investigar y sancionar a los responsables durante un tiempo razonable y respetar el derecho de los familiares de las víctimas a conocer la verdad de los hechos. Muy bien, vuelvo a Miami, Florida, con David Adams. Él fue uno de los jurados de este importante premio María Moores Cabot, que hoy estamos analizando a propósito del dictamen que entregaron ustedes, los periodistas que ustedes premiaron, para a partir de esa coyuntura hacer un análisis de la forma como la libertad de prensa en América Latina está enfrentando retos y amenazas. Para usted, ¿cuáles son los motores que generan este reto para la libertad de prensa en México? Bueno, en México indiscutiblemente el peligro está representado por el crimen organizado y básicamente los narcotraficantes, ¿no? Que en la última década casi han tomado posesión de una gran parte del norte del país para controlar el acceso al mercado norteamericano y buscando maneras de cruzar la frontera, ¿no? Y eso, especialmente en los últimos años, cuando el ejército mexicano fue empleado para tratar de controlar la amenaza de los narcotraficantes, causó muchísimas muertes. Y tú sabes, nosotros los periodistas extranjeros que viajamos a América Latina, normalmente nosotros podemos viajar en casi toda América Latina sin problemas, comparado con nuestros colegas de América Latina que siempre corren peligro. Ser extranjero nos protege un poco. Pero en grandes partes de México eso ya no es cierto. Hay periodistas americanos que trabajan en México, no pueden ir a ciertos lugares, excepto con muchísimo cautela. El riesgo es tan grande. El gobierno mexicano en realidad ha hecho cambios a la ley en México para proteger a los periodistas más. Hay nuevas leyes, tenemos que ver cómo se van a implementar esas leyes, pero en términos oficiales hay más protección a la labor periodística en México hoy en día. Señor David Adams, usted como jurado de este importante premio María Moores Cabot, le agradezco el tiempo que le concedió al programa La Noche, NTN 24, a toda nuestra audiencia en el continente americano. Usted pues tiene otro compromiso y por esa razón lo tenemos que despedir. De otra manera estaríamos todo el programa con usted. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchísimas gracias y un gusto compartir el programa con Eduardo y con Donna, que muy ganador, muy merecida del premio.
Pues precisamente voy con ella, con Donna De Cesare, es una de las ganadoras, una fotógrafa que ganó este importante galardón. Desde su experiencia, Donna, como periodista, ¿usted cree que a nivel institucional está garantizado el ejercicio de la libertad de prensa en México? Porque como se lo planteaba a David, pues de alguna manera el periodista va a tener riesgos siempre que se enfrente a denunciar una actividad delincuencial, en este caso el accionar criminal de los carteles del narcotráfico en México. Pero ¿hasta dónde también hay una responsabilidad institucional por parte, en el caso México específicamente, que es donde mayor cantidad de periodistas han sido asesinados en los últimos 6 meses? Yo creo que yo estoy de acuerdo de que tenemos que ver qué pasa ahora con los nuevos leyes de protección para los periodistas. Al mismo tiempo, yo sé que yo vivo en Texas, que hay periodistas que llegan a los Estados Unidos buscando refugio también, porque la situación... ¿Perdón? ¿Me escuchas? Sí, le escucho perfectamente. Porque la situación... Ok, perdón. Porque la situación en México es bastante fuerte y difícil, especialmente en las regiones. Los periodistas que viven en DF, por supuesto, ellos están sufriendo un poco de esta problemática también, pero tienen más seguridad ahí. Eso es el lugar más seguro de México en este momento. Entonces, son los lugares como Veracruz o como Monterrey o la frontera con los Estados Unidos. Son los lugares donde los periodistas tienen mucho más amenazas directas. Pero no es solo los periodistas, es también la población civil. Como toda la gente en estas partes de México tienen miedo, no confían en nadie, tienen miedo de hablar también. Entonces, como David decía, es más difícil aún para norteamericanos para entrar a estas zonas ahora y tenemos que ver qué pasa. Ojalá que con esta nueva ley que vamos a ver algunos cambios y por eso es importante que las organizaciones como CIP siempre están exigiendo de que los gobiernos y los medios mismos tienen que buscar a proteger sus periodistas. Yo creo que parte de la responsabilidad no es solo del gobierno, pero también de los medios mismos de pensar cómo tomar medidas, de entrenar sus periodistas para enfrentar a los problemas que van a enfrentar y también que tomen responsabilidad para ayudarlos, ¿no? Así es, Donna. Voy con Eduardo Schumacher, quien es defensor de audiencias de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. También es uno de los reconocidos académicos de la Universidad de Columbia, profesor de periodismo. Sobre este caso específico de México, ¿creería cualquier analista que a grandes rasgos lea este informe de la Sociedad Interamericana de Prensa que definitivamente el periodismo en este momento en México pasa por un panorama sombrío, donde realmente la amenaza de los violentos está afectando la información que reciben los mexicanos? ¿Hasta dónde cree usted, señor Schumacher, que hay autocensura por parte de los periodistas ante el miedo que generan las amenazas y los crímenes que cometen contra los informadores, los carteles de la droga en México? Mira, hay mucha autocensura en México y es por sobrevivir, especialmente en las zonas peligrosas. O sea, no tanto en México, en DF, como dijo Donna, pero en el norte de México, en Veracruz, en Acapulco, en algunas ciudades así, en donde los narcotraficantes tienen tanta fuerza y son tan peligrosos, tan violentos, o sea que amenazan tanto a los diarios y a los periodistas que todos ellos toman medidas para protegerse. Y uno de estos es la autocensura, y no hay otra manera para muchos de ellos de sobrevivir. Eso especialmente pasa a los diarios pequeños y los medios nuevos, los medios pequeños. Entonces, lo que hemos visto ahora en el norte de México es que hay muchos más ciudadanos que están ya tomando los rehenes de informar a sus vecinos y al pueblo. Y están haciendo a través de los medios sociales y del internet. Pero ya los narcotraficantes están atacando a ellos también para silenciarlos. O sea que México sí lleva unos años ahora bajo esta amenaza,
No voy a decir que es todo el país, porque no es todo el país, pero en las zonas peligrosas es malísimo. Y lamentablemente parece que es afuera del control del gobierno. Muy bien, señor Schumacher, vamos a una segunda pausa a comerciales. Vamos a leer algunas de las opiniones que nos entregan nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter. A la pregunta que hacemos en el día de hoy: ¿cuál cree usted que son los principales retos que enfrenta la prensa en América Latina? Hasta ahora Luisa Fernanda nos dice que uno de los principales problemas y retos que enfrenta la prensa es la falta de lectores, la manipulación política, la falta de integridad, la tecnología, todas las anteriores. Eric Cárdenas nos dice que las millonarias pautas publicitarias oficiales que condicionan y acomodan la información. Y finalmente Juana de Arco nos dice que la falta de criterios propios para ejercer periodismo con real independencia. Muy bien, esas eran las opiniones de nuestros televidentes. Cuando regresemos en la tercera parte de este programa de la noche, estaremos analizando la segunda parte del preocupante informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde deja de manifiesto los grandes retos, los grandes obstáculos que enfrentan los periodistas en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina, donde sufren problemas los periodistas cada vez que intentan cuestionar al régimen constituido, al poder constituido. Ya regresamos a la tercera y última parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.